Y ahora, televidentes, abordaremos un tema que a mí me parece demanda de mucho interés, de atención, es el crecimiento de la información. Para aquello hemos invitado al gerente comercial de la empresa Noux, a Nelson Andrés Vargas, para que un poco nos ponga más en contexto. Nelson, gusto verte. Gracias por haber aceptado conversar estos minutos en CN Plus. Un poco, cuando uno se conecta al Internet, está casi que poseído por toda la información que se genera, no solo en las redes sociales, sino que usted aplasta cierta tecla y le sale casi que el significado de todo. Hoy vemos que hay chicos, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad que son fanáticos y adictos de la Wikipedia, por ejemplo. Pero ¿qué pasa alrededor de todo ese crecimiento de información? ¿Cuán real es toda aquella información que estamos recibiendo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Wilfrido, por el espacio. Sí, para nosotros, justo como empresa, como Noux, nosotros nacimos hace 12 años, justo con esa visión de poder hacer útil un servicio a la ciudadanía con todos esos datos que están ahí disponibles, que las empresas tienen de sus fuentes de datos, de sus facturaciones, que están disponibles de las instituciones públicas o que en sí están ahí pobladas en las redes sociales. Son datos que tienen que ser explotados. Esa es la visión. Un dato como tal no genera valor. Un dato lo podríamos incluso comparar con el petróleo, con oro negro. O sea, tal cual está ahí, no hace mayor cosa, no tiene un valor significativo para la ciudadanía. Pero es cuando se refina, cuando se convierte en productos, ahí es cuando adquiere otro matiz. En este sentido, igual sucede con los datos. Los datos no tienen valor hasta que se son refinados, son consolidados, son estructurados, se convierten en información. Yo le decía a un compañero en mi oficina en estos días que si él sumara todo lo que ha escrito en WhatsApp, pudo haber escrito por lo menos un par de libros, ¿verdad? Seguramente. Y si hubiese sumado también todo lo que ha posteado él en redes sociales, particularmente en Twitter o en Facebook, hubiese que fuera uno de los escritores más famosos del mundo. De hecho, es bastante interesante esa analogía porque hay personas que opinan que gracias a las redes sociales hoy en día ya los jóvenes ya no leen como antes. Pero es todo lo contrario. Si nos podemos saber cuánta cantidad de letras y palabras están los jóvenes constantemente pasando, leen más que cualquier otra generación que ha existido antes. Pero se han perdido cierto tipo de costumbres, por ejemplo, alrededor de la ortografía, la caligrafía, la forma, la didáctica de escribir. Hay jóvenes que ya escriben en abreviatura todo. Bueno, sí, efectivamente, eso ya es otro tema. O hay jóvenes que no saben ni leer, gracias a que o creen que porque han recibido tal cantidad de información, a esto quiero llevar la plática, que han recibido tal cantidad de información que creen conocerlo todo y empiezan a desafiar incluso a sus maestros, a sus profesores. Sí, lo podríamos ver desde ese lado, pero eso depende ya mucho también de las fuentes. Un correcto uso de esta información es saber validar y consolidar y revisar varias veces y que sus fuentes de información sean confiables. Y lo mismo sucede con las empresas. De igual manera, las empresas pueden tomar decisiones de temas que no tienen fundamento o incluso hacer toda su planificación estratégica con un dato. Cuando no es suficiente, tienen toda esa información disponible que deberían consolidarlo y de tal manera que mientras más óptimo sea ese proceso, va a tener mayor certeza y menos probabilidad de riesgo de tomar una decisión. Tú decías una gran verdad, porque creo que se producen algoritmos alrededor de la información que no está bien almacenada o bien procesada. Por ejemplo, ahora mismo con las facturas electrónicas. Hay gente que muchas facturas electrónicas las ha perdido porque no encuentra todavía el verdadero sistema de almacenamiento de ese tipo de información. Bueno, correcto. Eso ya sería que están las instituciones públicas pensando en eso. ¿Cómo vamos a optimizar esta información que generan todas las facturas que podrían ser útiles para poder hacer un análisis más interesante del consumidor? Y de hecho, esa información, que en este caso lo estaría haciendo la institución pública que se encarga de la tributación, puede luego generarse en un servicio para la ciudadanía en el sentido de que yo tengo almacenada toda esta información de los productos, cuánto factura, qué empresa, qué industria, y todo eso lo puedo disponer para que alguien que quiera saber cómo es la industria de cacao en el Ecuador podría hacerlo con toda esa información tributaria, tranquilamente saber cuántos productos, de qué precios, cuál tiene algún precio mayor, uno menor. O hacer análisis comparativos del costo de combustible, del costo de comida, el consumo de víveres que tiene una familia por cierto periodo de tiempo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Las opciones de sacarle son oportunidades que las instituciones, tanto las que recopilan la información como las que pueden acceder a esos datos, es simplemente un poco ser de creativo. Ahora, ¿cuánto con le esos datos. afecta a la sociedad el crecimiento de la información?
Yo no diría que le afecte. Ahí puedo estar en contra de algunos expertos, algunos que pueden considerar que las tecnologías nos están volviendo un poco más vagos, porque ahora ya alguna máquina debe hacerlo por nosotros. Pero yo más bien vería desde el otro lado de que gracias a estas máquinas tenemos más tiempo para invertirlo en otro tema de interés, obviamente de algo más productivo. De igual manera sucede con los datos. Con los datos puede ser de que nos sintamos abrumados de esa cantidad tan extensa de datos que existen disponibles o que, como tú lo bien mencionabas, cada clic que damos, cada like, cada compartir, cada tweet, es un montón de datos. Pero lejos de asustarnos de que existe esa información tan grande, más bien es oportunidades para poder entender mejor al consumidor. Y ese es en sí el mensaje que nos gustaría transmitir, es de que con todos esos datos realmente conocemos al consumidor y darle la opción de que pueda entenderle a ese punto de que ni él mismo sabía qué es. Y eso nos permitiría tomar, por ejemplo, no sé, una empresa de seguros que con tanta forma de vida probablemente le está dando a todos por igual una prima que tiene que cancelar, cuando unos tengan mayor riesgo que otros. Dependiendo, por ejemplo, yo me dedico a hacer bicicleta, probablemente haga algún tipo de deporte extremo, probablemente mi riesgo de vida sea un poco más alto. Yo un poco coincido contigo en esto de que gracias a la información, gracias al Internet, el mundo está más cercano a nosotros. Hasta hace unos años, para conocer lo que pasaba en China, en Japón, en Medio Oriente, teníamos que tomar un avión y llegar hasta allá. Hoy por hoy, con hacer un clic, tú te das cuenta de cómo es la iglesia de tal sitio, cómo es por dentro, quién la construyó, etcétera, etcétera. Pero a veces no crees que sabemos mucho de todo, pero realmente no sabemos de todo. Sí, en realidad eso es también otra de las... muchos sí consideran de que nos volvemos un poco más... Si no tienes 5 segundos de atención, pasas de foto, pasas de imagen, pasas de noticia y no se hace esa investigación que demanda. Puede ser que sí podamos ir con todas estas tecnologías de ese punto, pero por el otro lado también hay otros autores y hay un profesor francés, que es uno de los que más me agrada, que habla de lo que se llama la inteligencia colectiva. Eso que estamos conectados más que nunca nos hace que podamos funcionar como un cerebro global, lo dice él. Pero ¿qué pasa con los que no están conectados, que también es una buena parte de la población? Bueno, ahí yo pienso que es mi interpretación. Porque él sí discrepaba. Yo sí consideraría que nos estaríamos quedando, porque tenemos que estar de la mano con la tecnología, si va avanzando, si la comunicación se va cortando y nos permite unirnos al otro lado del mundo. Yo te digo una cosa, Nelson Andrés, el mundo de la enciclopedia se está perdiendo, ¿verdad? Porque la gente quiere que los libros le vengan cada día con letras más grandes, les vengan con menos páginas, porque creen que así está el Twitter, por ejemplo, con 140 caracteres, yo me entero de la noticia, pero solo del titular de la noticia, no me entero de todo el contexto de esa misma noticia, hablando en comunicación, por ejemplo. Podría ser, pero no estaría muy de acuerdo, sinceramente, porque demanda mayor trabajo creativo para en 150 caracteres ser más, llegar más a tu público o llegar más con la idea. No es de poner todo el texto del mundo. Y hablaba, pero le estaría diciendo algo de manera subjetiva. Más bien de causar el interés para que pueda con el link profundizar el dato. O, por ejemplo, lo que decías de las enciclopedias se están perdiendo. No creo que se estén perdiendo, más bien el conocimiento se sigue ampliando, solo que cambiamos de medio. Ya no sería el medio impreso, sino ahora hablamos de un medio digital, en donde el Internet nos da su opción de poder ver varias fuentes. Si uno quisiera hacer un trabajo de investigación científica con mayor fundamento, tiene ahora las herramientas para hacer un trabajo de mejor calidad. Ustedes como empresa han logrado detectar ¿cuánto ha crecido la información en la última década y cuál es la tendencia en los próximos 10 años, por ejemplo? Sí, nosotros nos hemos preparado mucho, hemos investigado también en ese tema. Hay autores internacionales, empresas que consideran que, consultoras internacionales que consideran que la información se duplica crece a un factor del 30% anual. Esto quiere decir que, por ejemplo, la información que teníamos en el 2010, para el 2020 se estima que crezca 50 veces. Eso es una cifra tan grande. ¿Pero no crees que va llegando la información a un nivel de obsolescencia constante? Sí, ahí hay que ser un poco más honesto. Crece la cantidad de datos, lo que es el Big Data, que está en todas partes. Pero se van haciendo obsoletos en la medida que los vas soltando. Pero no son todos útiles. O sea, son más datos y de esos apenas el 5%, el 0.5% se analiza. Y de ese 0.5% tal vez estos me sirven. Entonces sí, demandará más trabajo, o sea, poder utilizar todas estas fuentes de datos, integrarlas y consolidarlas. Sin embargo, es una oportunidad que considero que no podemos dejar pasar. O sea, es nuestra responsabilidad como personas y como empresas de que toda esa información, todos esos datos que se pueden convertir en conocimiento,
netamente demandan de que nosotros sepamos estructurar estos datos y poder extraer ese conocimiento a cuentagotas de tal manera que nos permita tener una certeza sobre el futuro. Me gustaría conocer en pocos segundos cuál es el objetivo de socializar de parte de la empresa Knox este crecimiento de la información. Bueno, Knox, como te comentaba, hace 12 años tuvimos esa visión de poder ofrecer ese servicio a las empresas e instituciones, que puedan consolidar todas sus fuentes de información en lo que se llama Data Warehouse o almacenes de datos, y sobre eso va una capa que es inteligencia de negocios, que, valga la redundancia, inteligencia es lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones, resolver mejor problemas. Entonces, esto va a permitir a empresas o instituciones que puedan tomar decisiones que vayan de la mano con su planificación estratégica. Con la información que han recibido. Con la información que han recibido, de manera que sea eficiente y sea productiva, y nos permite obviamente tener resultados de éxito. Oye, qué plena plática. Me parece interesante saber que la información ha crecido, que nuestras empresas también, y no deberíamos dejar pasar por alto esa oportunidad interesante. Oye, ¿dónde podemos conocer, Nelson Andrés, un poco más de este tema del crecimiento de la información y de tu empresa Knox? Bueno, Knox, si gustan ustedes pueden ver en los buscadores, está como Knox, la página web es knoxb.com. Y toda la información que está ahí disponible como empresa, nuestra trayectoria, nuestros clientes están disponibles y pueden enterarse con mayor detalle. Sí, la información ha crecido. Yo pienso que las empresas, los países y las personas también lo hemos hecho, pero a ratos no nos hemos dado cuenta y no nos hemos detenido un rato en el tiempo a aprovecharnos de esa información. Eso, Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Wilfredo. Esta es tu casa. El gerente vocero comercial de la empresa Knox nos acompañó esta tarde en CN Plus. Con él nos vamos a despedir, se nos acabaron los minutos. Mañana otros interesantes temas, así que los espero. Un abrazo. Hemos presentado CN Plus en la tarde.